¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Ok, genial. Profe Walter. Buen día a todos. Ya, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en este mundo, en este campo de los electrolitos, casi siempre se generan algunas confusiones. Por lo tanto, enseñar la parte de electrolitos muchas veces puede hacerse complicado porque tenemos que ser bastante claros y explicar un poco fácil, porque luego se van mezclando los electrolitos entre sí y van apareciendo diferentes cuadros clínicos debido a los problemas electrolíticos. Y el potasio, los trastornos del potasio dentro de la práctica médica son sumamente frecuentes y tienen un espectro de generación de problemas muy amplio hasta un problema leve que es prácticamente asintomático, hasta un problema muy complicado que puede alterar la vida de la persona, o sea, amenaza la vida de la persona. Una disminución importante del potasio puede amenazar la vida de la persona. Un aumento importante del potasio puede amenazar también la vida de la persona. Por lo tanto, es importante que reconozcamos, y esto es también importante como un mensaje que le voy a dar, que no todos los médicos solicitan electrolitos en sangre porque pedir electrolitos en sangre comporta un poco un desafío de si encuentro una alteración, cómo corregirlo. Entonces, muchas veces simplemente no se solicitan los electrolitos en sangre porque es muy complicado a veces corregirlos. Pásame otra, Lore. Esto es un poco de hemostasis del potasio. Ustedes ya estudiaron esto en fisiología. El potasio tiene una distribución interesante en el cuerpo porque la mayor parte, el 98% del potasio está en el espacio intracelular y solamente el 2% del potasio está en el espacio extracelular. Y esta distribución de mucho potasio intracelular y poco potasio extracelular lo hace que el catión más importante del espacio intracelular sea el potasio, así como hablamos que el catión más importante del espacio extracelular es el sodio, el catión intracelular más importante es el potasio, y esto es importante que sea así porque mantiene el potencial de membrana, mantiene que se pueda producir el equilibrio de las personas normalmente. Y en la membrana celular se encuentra una estructura muy importante que tiene que ver con el metabolismo del potasio y que es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa lanza tres iones de sodio fuera de la célula contra dos de potasio que lanza adentro. Por lo tanto, en el interior de la célula casi siempre hay un ambiente de negatividad, es eléctricamente negativo, y con eso se mantiene el equilibrio general. El potasio, entonces, pasame el anterior nomás. El potasio, entonces, puede estar regulado por algunas causas, o sea, algunas razones. Primero, la ingesta. O sea, la ingesta de potasio puede hacer de que yo tenga una alteración del potasio. Segundo, la capacidad de eliminación que tiene el potasio. O sea, como yo voy eliminando el potasio, voy a tener un aumento o una disminución del potasio en sangre. O también una distribución que se puede producir a través de la membrana celular. Entonces, si yo, de los tres puntos, quiero recalcar, la ingesta de potasio. Una persona que tiene mucha ingesta de potasio, yo puedo pensar que puede tener un aumento del potasio en sangre. Una persona que tiene baja ingesta de potasio, puedo pensar que tiene una baja concentración de potasio en sangre. Y vamos a ver qué sucede. En cuanto a la eliminación, si yo elimino mucho potasio, yo voy a tener una disminución del potasio, y si retengo potasio, voy a tener un aumento del potasio. El riñón es el encargado de la eliminación del potasio en un 85% del porcentaje. O sea que el riñón regula principalmente el metabolismo del potasio en cuanto a su eliminación.
El resto va por la vía digestiva y por la vía del sudor. Muchas veces la vía digestiva también en personas con diarrea puede ganar importancia, pero es el riñón el que regula la eliminación del potasio. Entonces ahí yo tengo ya una visión que quiero generar esa visión dentro de ustedes. Si mi riñón falla, entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a tener un aumento del potasio en sangre. ¿Comprenden? El riñón sano tiene mucha capacidad de regular el potasio. Si yo ingiero poco potasio, mi riñón no elimina. Por eso, en condiciones normales, si yo ingiero poco potasio, no me va a pasar nada porque mi riñón va a retener potasio. Si yo ingiero mucho potasio, no me va a pasar nada porque el riñón va a eliminar el excedente. Pero ¿qué pasa cuando mi riñón no funciona? Entonces ahí sí tiene mucho que ver la ingesta de potasio. Y el riñón entonces en un porcentaje altísimo retiene el potasio a nivel del túbulo proximal. Y a nivel del túbulo distal y colector se produce la eliminación o no del potasio dependiendo de unas hormonas que actúan en la parte final de los túbulos renales. Y esta hormona es preferentemente la aldosterona. La aldosterona tiene como rol principal la eliminación de potasio y la retención de sodio. Entonces ahí yo genero otro escenario en mi cabeza. Si yo tengo mucha aldosterona, voy a tener el potasio bajo, porque la aldosterona facilita la eliminación de potasio. Si yo tengo poca aldosterona, voy a tener entonces una retención de potasio. Aquí ya se generan algunas patologías. Aquí entramos en la fisiopatología. Si yo tengo una insuficiencia renal, voy a tener hiperpotasemia. Si yo tengo un hiperaldosteronismo, voy a tener una hipopotasemia. Si tengo un hipoaldosteronismo, voy a tener una hiperpotasemia. Y así se van viendo cómo, luego ya habrán estudiado ustedes cómo hace la aldosterona para eliminar potasio y todas esas cosas, los canales RONC y todo eso que no nos vamos a meter. Pero la aldosterona actúa a nivel de los túbulos distales y colectores de la nefrona, facilitando la eliminación de potasio y reteniendo sodio como rol principal. La siguiente. Entonces, hablamos de dos cosas, de la ingesta de potasio y de su eliminación de potasio o retención principalmente a nivel renal. Pero hay también una situación muy importante a analizar cuando nosotros estamos ante una persona que tiene un trastorno del potasio, que es el paso del potasio a través de la membrana celular. En la membrana celular dijimos que está la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es mantener a cada 3 moléculas de sodio fuera, 2 de potasio dentro. Y así se establece el equilibrio habitual. Muchas veces en situaciones como la acidosis o la alcalosis, que vamos a ir viendo en clases posteriores, altera esa distribución transcelular de potasio. Por ejemplo, si yo tengo mucha acidosis, eso significa muchos hidrogeniones en el espacio extracelular. Si yo tengo muchos hidrogeniones en el espacio extracelular, voy a tener una entrada leve de hidrogeniones también al espacio intracelular y eso automáticamente facilita la eliminación de potasio del espacio intral extracelular. Por lo tanto, la acidosis conduce a hiperpotasemia. ¿Comprenden? La acidosis conduce a hiperpotasemia. Como concepto, la acidosis metabólica me conduce a hiperpotasemia y al revés, la alcalosis metabólica me produce hipopotasemia porque los álcalis que están en cantidades aumentadas fuera de la célula hace que los hidrogeniones salgan para taponar estos álcalis y eso hace que el potasio entre dentro de la célula para mantener la polaridad.
Entonces, la acidosis metabólica me conduce a hiperpotasemia y la alcalosis metabólica me produce hipopotasemia. Y los trastornos respiratorios son menos fuertes en esto, son los trastornos metabólicos, acidosis metabólica, hiperpotasemia, alcalosis metabólica, hipopotasemia. Y otra hormona que ustedes también la conocen, que es la insulina. La insulina le estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa y hace que el potasio entre dentro de la célula. Pero ustedes ya se acuerdan de qué es lo que hace la insulina. La insulina normalmente regulaba el metabolismo de la glucosa. Eso era lo que hace la insulina normalmente. Entonces, si yo tengo un estado de hiperglucemia, hay personas que pueden tener, por ejemplo, un estado de hiperglucemia. Yo me como 5 bombones, tengo mucha glucemia en sangre, entonces automáticamente se produce la liberación de insulina y esta insulina mete la glucosa dentro de la célula para amortiguar la hiperglucemia, pero también mete el potasio y me puede conducir la insulina a una entrada importante de potasio dentro de la célula, disminuyendo sus niveles plasmáticos. Entonces, el aumento de la insulina tiende a producirme hipopotasemia. Y la carencia de insulina, como se ve en las personas con diabetes mellitus, por ejemplo, que tienen carencia de insulina, aparte de tener hiperglucemia, también pueden tener hiperpotasemia. Y hay algunos cuadros muy interesantes que se transmiten de manera familiar, que se llama, por ejemplo, la parálisis periódica familiar, en donde a esas personas que tienen un grupo, o sea, varios miembros de una familia, ustedes le dan para consumir una dieta rica en glucosa, o sea, le dan una dieta riquísima en glucosa y luego terminan teniendo una parálisis por hipopotasemia. Es rara esta eventualidad, pero es muy gráfica al entender la relación que existe entre la insulina y el potasio. La siguiente. Las catecolaminas, o sea, la estimulación beta-2 adrenérgica. La estimulación beta-2 adrenérgica favorece la entrada de potasio dentro de la célula. Por ejemplo, yo estoy en una situación de alarma y libero catecolaminas. O sea que estoy asustado por algo y corro a gran velocidad. Eso me puede producir una estimulación beta-2 adrenérgica, o algo me asusta y eso me puede llevar a una hipopotasemia. La estimulación beta-2 adrenérgica estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y hace que el potasio entre dentro de la célula. Muchas veces nosotros vemos esto en algunas personas con alguna patología. Por ejemplo, una persona que está asustada, que está ansiosa, que está desesperada dentro en la cama de los sanatorios, y ellos están teniendo un estado de aumento de la liberación de catecolaminas importante y vemos una tendencia de la disminución del nivel de potasio. Lo que hacen estas catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, me llevan a una estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa y la entrada de potasio a la lo que disminuye su concentración plasmática. Entonces, la estimulación de la beta-2 adrenérgica me lleva a una hipopotasemia. También los bloqueantes de los canales del calcio, por ejemplo, una disminución del calcio citoplasmático puede inhibir los canales de potasio activados por el calcio, y esto tiene mucho que ver con el tratamiento que muchas veces le implementamos a los pacientes. El tratamiento que le implementamos a los pacientes va a salir de esta charla, o sea que ustedes van a saber cómo hacer para alzar o bajar los niveles de potasio de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué significan los estados hiperosmolares? Por ejemplo, un aumento de la glucosa en sangre, un estado de hiperglucemia, es un estado hiperosmolar, y cuando yo tengo un estado de hiperglucemia y tengo un estado hiperosmolar, tengo una salida pasiva de potasio del espacio intracelular al extracelular, y los estados hiperosmolares, por lo tanto, pueden generar hiperpotasemia. La siguiente. Entonces, si nosotros analizamos esta lámina, nosotros vemos que una ingesta de potasio, un aumento de la ingesta de potasio me llevaría a un aumento de la concentración plasmática de potasio. O sea, acá estoy teniendo una hiperpotasemia
Y la hiperpotasemia me lleva a un aumento del potasio intracelular y esto me lleva finalmente a un aumento de la secreción tubular de potasio y a un aumento de la excreción de potasio, normalizándose de nuevo el potasio en sangre. También el aumento del potasio me lleva a estimular la corteza suprarrenal o adrenal a nivel de la capa glomerular de la corteza suprarrenal, aumenta la secreción de la aldosterona y la aldosterona actúa a nivel de los túbulos distales y colectores, aumentando la secreción de potasio y esto lleva a un aumento de la excreción de potasio y a una normalización de los niveles del potasio. Entonces, es importante que en condiciones normales no sepan ustedes que no se produce un trastorno del potasio. El cuerpo lo regula de nuevo, el riñón tiene una regulación intrínseca y sobre el riñón actúan hormonas que también regulan la eliminación o la retención de potasio. Por lo tanto, en condiciones normales no hay ni hipo ni hiperpotasemia. La siguiente. Entonces, las alteraciones del potasio se dividen en hipopotasemia y en hiperpotasemia. En la hiperpotasemia sería un potasio por encima de 5.5, ahí hablamos nosotros de hiperpotasemia y es fácil decir por qué puede tener una persona hiperpotasemia. Puede ser porque su riñón no funciona, o sea, estamos con un trastorno renal, una disfunción renal me lleva a una hiperpotasemia. Es importante que nos acordemos nosotros de eso. Una redistribución, o sea, el paso de potasio del espacio intracelular al extracelular. ¿Por qué sería eso? Por ejemplo, déficit de insulina, por ejemplo, estado hiperosmolar, por ejemplo, acidosis metabólica. Todo eso me lleva a una hiperpotasemia, a una ingesta inapropiada. Si yo ya tengo un problema renal o tengo un estado de una alteración previa, yo encima consumo una alta cantidad de potasio en mi dieta, obviamente voy a tener hiperpotasemia. ¿Qué pasa con la hipopotasemia? Una causa renal, por ejemplo, un trastorno a nivel de los túbulos renales que no pueden retener potasio, me lleva a una hipopotasemia, o un aumento de la aldosterona que actúa a nivel del riñón y que me lleva a un estado de hiperaldosteronismo, y la aldosterona ustedes saben que en condiciones normales elimina potasio, y si tengo más aldosterona voy a eliminar más potasio y eso me va a producir hipopotasemia. También puede ser por causa extrarrenal, o sea, eliminación extrarrenal, por ejemplo, en personas que tienen diarreas muy importantes. Hay cuadros diarreicos muy importantes que me llevan a una hipopotasemia, o la ingesta a escondidas de laxantes. Se ve con cierta frecuencia esto que las personas con anorexia nerviosa u otras situaciones consumen mucha cantidad de laxantes para no ganar peso y terminan teniendo una hipopotasemia. O en situaciones de redistribución, por ejemplo, ahí ya ustedes otra vez pueden sacar una conclusión. El exceso de insulina me lleva a hipopotasemia, la alcalosis metabólica me lleva a hipopotasemia, la estimulación beta-2 adrenérgica me lleva a hipopotasemia, el aumento de la adrenalina, el aumento de la noradrenalina, todo eso me lleva a hipopotasemia. La siguiente. Bueno, aquí como es, Lore, ¿alguien tiene que leer esto? Profe, generalmente la profe Susana le encanta hacer así, ella lee el caso y con las preguntas va desarrollando más el contenido, porque en las preguntas siguen los conceptos. Bueno, este es un paciente de 60 años con una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal crónica por hipertensión mal controlada. O sea, este paciente teóricamente era hipertenso de larga data y eso le llevó a una enfermedad renal crónica. Y llega hasta la consulta y el paciente tiene náuseas, vómitos, le cuesta respirar, se le hinchan los pies, no orina y tiene una debilidad muscular importante. Le hacen un control, examen físico, y encuentran que tiene una hipertensión arterial importante. Este paciente tiene una respiración complicada, que luego cuando entremos en acidosis vamos a ver cómo respiran las personas que tienen acidosis. Se lo ve muy pálido y las yugulares la tienen muy hinchadas.
En el pulmón se escuchan como que tiene agua en los pulmones y están hinchados los miembros inferiores. Se le hace un análisis a este paciente y encuentran que tiene la hemoglobina y el hematócrito muy bajos, o sea, este paciente está muy anémico, tiene una urea muy elevada y una creatinina muy elevada, evidenciando una enfermedad renal crónica. Y tiene el potasio elevado, que es lo que nos toca en esta situación. Tiene el potasio bastante elevado, o sea, este paciente está con hiperpotasemia. Se le hacen unos gases en sangre y tiene una acidosis metabólica. Luego le hacen un electrocardiograma y ven algunas alteraciones en las ondas QRS. Cuando nosotros hablamos del potasio, hablamos que el potasio es un catión que regula el potencial de membrana. Eso dijimos. ¿Comprenden? ¿Se acuerdan? Es un catión importante en la regulación del potencial de membrana. Normalmente cuando se produce un potencial de acción, entra sodio dentro de la fibra nerviosa y sale potasio, y así se produce la despolarización de la membrana y así se produce la despolarización del potencial de acción, y luego se produce la repolarización otra vez, volviendo a su polaridad normal. Pero imagínense qué puede pasar en una persona que tiene hiperpotasemia. Entiendan bien, tiene hiperpotasemia. Si tiene hiperpotasemia, entra mucho sodio, se quiere producir un potencial de acción. Entra sodio a la célula y le cuesta al potasio salir porque hay mucho potasio fuera. Entonces se produce un trastorno del potencial de acción importante. Y la célula entra, o sea, el potencial de acción se va enlenteciendo porque entra sodio, pero no puede salir potasio, no se produce de manera adecuada el potencial de acción. Y al revés, si la persona tiene una hipopotasemia, entra sodio en el potencial de acción y el potasio sale con mucha facilidad porque hay poco potasio fuera y la célula se transforma, o sea, la situación se transforma en hiperexcitable. O sea, en la hiperpotasemia hay una hipoexcitabilidad y en la hipopotasemia hay una hiperexcitabilidad. Entonces, hay un trastorno del potencial de acción siempre que tengamos un trastorno del potasio. Y aquí tenemos nosotros su reflejo, se lo ve claramente en el potencial de acción o el sistema excitoconductor del corazón. Se enlentece la conducción cardíaca, hay un aumento de la repolarización, o sea, un aumento del tiempo en la repolarización ventricular. Eso lleva a un agrandamiento de la onda T. La onda T se transforma en una onda T que parece un pico de tan alto que está porque le cuesta la repolarización. Luego se va ensanchando el complejo QRS, se ensancha tanto que hasta luego lleva a una parada cardíaca luego de una bradicardia extrema. Entonces, lo que pasa aquí en estos pacientes es un trastorno a nivel del sistema excitoconductor, dificultándose enormemente la repolarización. O la despolarización, repolarización. Entonces, ahí nosotros tenemos un trastorno. La siguiente, Lorena. Entonces, ¿por qué presenta hiperpotasemia el paciente? ¿Por qué un paciente puede presentar hiperpotasemia? Ustedes le ven de repente a este paciente con una enfermedad renal y dicen, ¿por qué tiene tan alto el potasio? Y hay una disminución de la acreción urinaria, una insuficiencia renal o un trastorno de la aldosterona o trastornos tubulares, o está tomando algún medicamento, o hay una alteración en la distribución, hay un trastorno de acidosis metabólica, hay una destrucción celular. Si hay una destrucción celular, ustedes se imaginan que como el potasio está dentro de la célula, se destruye la célula, el potasio sale. Hay daño tisular o hay una ingesta inapropiada, o sea, la persona no consume adecuadamente o consume exageradamente el potasio. Entonces, el paciente del caso clínico tiene una disminución de la acreción de potasio porque tiene una insuficiencia renal y tiene alteraciones de la distribución porque tiene también una acidosis metabólica. O sea que dos razones le llevan a este paciente a tener hiperpotasemia. La siguiente. Este paciente era que tenía también una anemia importante y una acidosis importante. Y como el problema principal del potasio, como dijimos hace un rato, se ve a nivel del sistema excitoconductor y me puede llevar a una parada cardíaca,
Lo que yo tengo que hacer muy rápidamente es tratar de estabilizar la membrana administrándole calcio intravenoso al paciente. El calcio no me va a bajar el nivel de potasio, pero me va a estabilizar un poco la membrana para que no se produzca este trastorno importante a nivel del sistema excitoconductor mientras yo espero un tratamiento más importante luego. Luego le hago insulina al paciente para que entre el potasio dentro de la célula, le indico insulina, le estimulo a los receptores beta 2 adrenérgicos con salbutamol, o sea, le hago nebulizaciones o le inyecto salbutamol para estimular a los receptores beta 2 adrenérgicos para que eso estimule la bomba sodio-potasio TPasa y para que el potasio entre dentro de la célula, y luego le doy sus transfusiones adecuadas. Entonces, el nuevo control indica que administrándole un poco de todo lo que le administré, mejoró su asometría, subió su bicarbonato, y eso me va a llevar a una regularización de los niveles de potasio, en principio. La siguiente. Entonces, ¿qué efecto tiene el gluconato de calcio, la insulina y el bicarbonato sobre el potasio plasmático? Y ya sabemos, el gluconato de calcio, la administración aumenta la diferencia del potencial de membrana, estabiliza la excitabilidad de la membrana, y con eso me da tiempo para que yo use otros métodos para bajar el nivel de potasio, para tratar de que la persona se regularice en cuanto a sus trastornos electrolíticos. La siguiente. El bicarbonato de sodio, como ustedes se acuerdan, la acidosis me lleva a hiperpotasemia, entonces yo le tengo que indicar bicarbonato de sodio para tratar de mejorar el nivel de... Si yo le doy bicarbonato de sodio, automáticamente va a salir hidrogeniones de la célula hacia el espacio extracelular, y eso va a permitir la entrada de potasio a la célula, con lo que va a disminuir su concentración plasmática. Insulina, yo le indico insulina a la persona para que baje su nivel de potasio, estimulo la bomba sodio-potasio TPasa y hace que el potasio entre dentro de la célula. Le tengo que dar con un poco de glucosa para que no me hagan hipoglucemias. Y el salbutamol, porque estimulo a los beta 2, a los receptores beta 2 adrenérgicos. Esos receptores beta 2 adrenérgicos estimulan la bomba sodio-potasio TPasa y hace que entre el potasio dentro de la célula. Esto, por ejemplo, es la nebulización con salbutamol o la inyección de salbutamol subcutánea que le hago a los pacientes para que baje el nivel de potasio en sangre. La siguiente. El aumento de la eliminación de potasio, yo puedo estimular a los túbulos renales para que se elimine potasio. Y, por ejemplo, le doy un fármaco como los diuréticos, y estos diuréticos hacen que se aumente la eliminación de potasio. Y estos diuréticos que tienen una acción más potente son los que actúan a nivel de una estructura del asa de Henle, como la furosemida, la bumetanida. Estos medicamentos hacen que elimine yo el excedente de potasio. Hay otros que se llaman resinas de intercambio, que intercambian potasio por calcio o potasio por sodio. Entonces, yo elimino potasio y retengo calcio, por ejemplo. Entonces, son resinas de intercambio de cationes, que son medicamentos que se usan para bajar los niveles de potasio en sangre. O directamente voy a lo que se llama la diálisis. Y muchas veces cuando en este paciente que presentábamos nosotros, que tenía el potasio alto, yo le puedo hacer insulina, le puedo hacer bicarbonato, todo eso le puedo hacer al paciente mientras preparo la diálisis. Solamente la diálisis me va a bajar el nivel de potasio como yo quiero, porque todo el resto de las cosas me pueden ayudar mientras tanto, porque la insulina dura unas cuantas horas nomás su efecto, la estimulación de los receptores beta 2 adrenérgicos duran solamente un tiempo. Entonces, para el tratamiento definitivo tengo que recurrir a la depuración extrarrenal. La siguiente. Entonces, lo que hace el potasio, ¿por qué es tan peligrosa la hiperpotasemia? Y imagínense el potencial de acción. O sea, los tejidos neuroexcitables o excitables, como la fibra muscular o la fibra nerviosa, son los que más se dañan, o sea, son los que más se alteran cuando hay un trastorno del potasio.
Entonces, a nivel cardíaco hay una atonía cardíaca y una alteración del ritmo que me puede llevar a una parada cardíaca. A nivel de los músculos periféricos, yo tengo una debilidad muscular. Hay personas que tienen parálisis, que no pueden levantar la mano por hiperpotasemia y luego incluso ya pueden tener una parada del diafragma y el paciente entra en un paro respiratorio y paro cardíaco por el trastorno cardíaco. Incluso a nivel intestinal pueden haber problemas en el peristaltismo intestinal. Hay muchísimas situaciones muy complicadas cuando aparece el trastorno del potasio. A nivel del corazón aparece un trastorno en la repolarización que se caracteriza por una onda T en pico y luego va disminuyendo la frecuencia cardíaca y hasta establecerse una parada cardíaca. La siguiente. Disminuye el potencial de membrana. La siguiente. Acá ven ustedes la onda T picuda, o sea que la onda T no tiene la forma de la onda T. Imagínense, acá ya tiene un pico que incluso es más alto que el R de la despolarización ventricular. Aquí ya se va ensanchando, la onda T sigue siendo picuda y ya se va ensanchando, o sea que hay un retardo en la repolarización ventricular hasta que finalmente el trazado del electrocardiograma ya no tiene ningún aspecto del trazado normal y este paciente está entrando en una parada cardíaca importante por hiperpotasemia. Muchos pacientes muchas personas que son condenadas a muerte en los Estados Unidos, la famosa inyección letal, le ponen en una vena grande, por ejemplo, en la yugular o en la subclavia, le ponen enormes cantidades de potasio que va directo al corazón y ¡pum!, hay una parada cardíaca y así se mueren las personas. Entonces, esta inyección letal tiene una alta concentración de potasio. Antes que reaccione el riñón, ya le tienen que llegar al sistema excitoconductor del corazón. Por eso le dan una cantidad importante de potasio. La siguiente. Otro caso clínico, esto es la otra mirada, digamos. Mujer de 58 años que presenta náuseas, vómitos y diarreas, presenta mareos, se pone de pie y se marea y orina poco. Tiene una hipotensión, o sea, acostada, tiene 110/70 y se pone de pie y baja aún más la presión arterial, baja a 85/60, por eso es que se marea cuando se pone de pie. La paciente está lúcida, pero tiene una debilidad muscular generalizada y signos de deshidratación, mucosa seca, pliegue positivo. Y en el laboratorio salta algo muy importante, que la paciente tiene hipopotasemia importante, o sea, tiene bajo nivel de potasio en sangre. ¿Se acuerdan que el nivel normal era entre 3,5 y 4,5 más o menos sería el nivel? Pero esta paciente tiene 2,8 de potasio. O sea, es muy baja su concentración de potasio. Y aquí también, si nosotros tenemos una hipopotasemia, también puede alterar al sistema excitoconductor del corazón. Y la persona tiene un corazón hiperexcitable porque tiene el potasio bajo y tiene extrasístoles y aparecen unas ondas que se llaman las ondas U a nivel del electrocardiograma que aparecen en situaciones de hipopotasemia importante, extrema. La siguiente. ¿Y por qué puedo yo tener hipopotasemia? Y esto es fácil porque le damos la vuelta a la hoja nada más, le damos miramos, puede ser por pérdidas, o sea que yo puedo perder mucho por el tubo digestivo, en personas que tienen diarreas, en personas que tienen náuseas, vómitos, las que usan sondas o una derivación intestinal, o pueden ser por pérdidas renales también, o sea, puedo perder por tubo digestivo como puedo perder por los riñones. Cuando las personas que tienen un exceso de diuréticos, o sea, yo le doy muchos diuréticos a una persona y la persona termina teniendo hipopotasemia, es también muy frecuente eso en la práctica médica. Y otras situaciones como el aumento de la aldosterona y algunas tubulopatías. Y existe siempre un amorío especial entre el potasio y el magnesio que tiene gana más importancia cuando yo le voy a hacer un tratamiento, o sea que no... Después en un día vamos a hablar de eso. En cuanto a la redistribución, obviamente si yo tengo un exceso de insulina, va a entrar mucho potasio dentro de la célula y voy a tener una hipopotasemia. Si aumento la actividad adrenérgica, un aumento de la adrenalina, noradrenalina, voy a tener una hipopotasemia. Y la hipopotasemia me lleva a esto, a la parálisis, puedo producir también me lleva a un trastorno del potencial de acción.
¿Entienden? La misma cosa que la hiperpotasemia, pero al revés, pero el resultado es el mismo. Me lleva a un trastorno en el potencial de acción con un potencial de acción ineficaz y luego ya me lleva a una parálisis muscular. Por lo tanto, una hiperpotasemia me lleva a una parálisis muscular, una hipopotasemia también me lleva a una parálisis muscular. La hipopotasemia por pérdida extrarrenal, diarreas, deshidratación, hipovolemia. ¿Y qué pasa si yo tengo una hipovolemia? Ahora vamos a tratar de entender todo eso. Si yo tengo una hipovolemia, ¿se acuerdan que hablamos que si yo tengo una hipovolemia se secreta el sistema renina-angiotensina aldosterona y se produce el aumento de la ADH? Así habíamos hablado. Entonces, si yo tengo una hipovolemia, voy a tener aumento de la aldosterona y esa aldosterona me va a aumentar la eliminación de potasio otra vez. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia? Y hay consecuencias cardíacas. La hipocalemia o hipopotasemia aumenta el automatismo cardíaco por incremento del potencial de membrana, prolonga el potencial de acción, puede retrasar la repolarización, prolonga el periodo refractario y todas estas propiedades favorecen las arritmias de reentrada. A nivel renal se puede producir la hipopotasemia y esto que yo hago nefrología y veo con una cierta frecuencia que las personas que tienen hipopotasemia durante mucho tiempo terminan teniendo una fibrosis a nivel del riñón y me llevan a una enfermedad renal crónica. Si yo tengo una hipopotasemia todo el tiempo, probablemente lo que tengo es un aumento importante de más de lo normal de ciertas sustancias que llevan a fibrosis renal y eso me lleva a fibrosis intersticial. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia? ¿Cómo yo le veo a una persona que tiene hipopotasemia? Y veo que tiene, por ejemplo, una disminución del peristaltismo, su panza se hincha porque tiene ilio paralítico, una distensión abdominal, no hay peristaltismo y la persona tiene anorexia, náuseas, vómitos. Hay un trastorno a nivel de la membrana del miocito que hace que cuando yo tengo hipopotasemia trata de romperse las células para que salgan el potasio del espacio intra al extracelular y pueden llevar a pueden conducir la hipopotasemia extrema a una radomiólisis. El potasio es vasodilatador, muchas veces puede llevar a hipotensión arterial y también impide la hiperemia fisiológica durante el esfuerzo y pueden aparecer trastornos tipo isquémicos a nivel del daño muscular. La hipopotasemia importante me puede producir estos llamados, algunas veces pueden aparecer calambres por hipopotasemia extrema cuando hay ligeras situaciones de distribución de sangre dentro de los músculos. Pero cuando la hipopotasemia es muy importante, el problema principal radica en que puede producir una parada cardíaca. La siguiente. Cuando tengo una hipopotasemia muy importante, puede haber un descenso del segmento de ST, puede haber una disminución del segmento de ST y pueden aparecer algunas ondas que se llaman ondas U. Y luego el paciente puede entrar en una taquicardia muy importante y esto puede producir también arritmias, puede aparecer, el corazón se hace hiperexcitable, pueden aparecer fibrilaciones auriculares, arritmias de diferentes tipos que puede llevar a un trastorno severo y muerte por hipopotasemia importante. La siguiente. Bueno, estamos en preguntas. ¿Y cómo estamos acá, Lorena? Acá, profe, le hacemos preguntas nosotros a ellos. ¿Y preguntarle? Chicos, ¿algún voluntario? Pero ya saben cómo funciona. Voy a leer, doctora. Ay, genial, dale, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Salazar Belén. Dale, Belén, gracias, perfecto. Mujer de 58 años presenta náuseas, vómitos y diarrea. Presenta mareo al levantarse y orina poco. Al examen físico, acostada, tiene la presión arterial de 110/70 y un pulso de 92 latidos por minuto. De pie presenta hipotensión ortostática con una presión de 85/60 y un pulso de 104. La paciente está lúcida, pero tiene debilidad muscular generalizada, mucosa seca y signo del pliegue positivo. En el laboratorio vemos que el sodio está a 136 miliequivalentes por litro. El potasio está en 2,8 miliequivalentes por litro y el cloro está a 100 miliequivalentes por litro.
En orinas el sodio y el potasio se encuentran disminuidos. En el electro tenemos un ritmo sinusal, extrasístoles ventriculares, PR 0,6 que es normal, onda U en todas las derivaciones. Profe, ¿Cuál es el estado del volumen de este paciente y por qué? ¿cuál te parece, Belén, la respuesta? Ella está con una hipocalemia. Sí, ¿y cuál es el estado de volumen? O sea, acordate de su cuadro clínico. Te habla de que ella está con vómitos y diarrea, ¿verdad? Y que orina Sí. poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece que le pasó a la paciente? O sea, ¿qué tal está de su hidratación? ¿Cómo está? Está deshidratada. Está deshidratada, ¿verdad? ¿Y qué más Sí. de la historia que te dan te orienta hacia eso? El pliegue positivo, signo del pliegue positivo, Sí, y la una cosa, mucosa seca. exacto. ¿Y qué más? Es muy importante que es también un signo de deshidratación. em, que orina poco. Sí, eso también es un signo de deshidratación porque es la respuesta del riñón a un volumen circulante disminuido, ¿verdad? Pero la hipotensión ortostática también es un signo de un volumen disminuido, ¿sí? Es también un signo importante y que tienen que relacionar a veces con eso. Hay veces en que tienen un origen más relacionado con las descargas del sistema nervioso periférico, pero también puede estar relacionado con un volumen disminuido en este paciente, ¿sí? ¿Y cómo crees que cómo crees que van a estar estos valores en nuestra paciente? Que dijimos que tenía vómitos, diarrea y con un volumen disminuido. La aldosterona va a estar aumentada. La osmolaridad urinaria va a estar disminuida. El sodio creo que también. La ADH aumentada y la angiotensina también. Sí, está bien lo que decís, pero acordate que teníamos una paciente que dijimos que orina poco y que está deshidratada, ¿sí? Entonces, Sí, la sí, osmolaridad está aumentada. va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el riñón, la respuesta a un volumen disminuido es disminuir la diuresis y la producción de orina, y la orina que se produzca va a ser más rica en electrolitos que lo que sería en agua, ¿verdad? Para poder retener volumen, ¿sí? Entonces va a tener una osmolaridad urinaria aumentada. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. y cuando tenés ese volumen también disminuido, como habíamos hablado, lo que se hace es se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Entonces, también la secreción de ADH, que vos sabés que es la hormona antidiurética, ¿sí? Y todo esto es para reponer este volumen que está disminuido por que la paciente tiene una gastroenteritis y está con un cuadro de vómitos y diarrea. Entonces todos estos mecanismos se ponen en marcha cuando el volumen, para que el volumen no disminuya más de lo necesario, ¿sí? ¿Ok? Bueno, genial, gracias Belén. ¿Otros chicos? ¿Alguien más? Esta es una pregunta muy importante. La hipopotasemia, ¿por qué se produce? El... Dale, que alguien hable y hablamos entre todos. Por una causa extrarrenal puede ser porque estaba con vómitos y diarrea. Y Sí, es una causa extrarrenal, sí. Perfecto. Eh, Súper bien. Estamos hablando de nuestro paciente, ¿sí?
del que vimos en el caso. Esto sí ya es otro caso, otra situación. Esto saben todos ustedes. Es muy fácil. Dale, chicos, alguien, voy a mirar la lista, sí, solo porque estaba compartiendo pantalla, no estaba mirando la lista, pero vamos a mirar. Pero no ¿Sí? va a ser por redistribución, por alteración de la de redistribución, porque tiene acidosis metabólica. Sí, súper bien. Excelente. ¿Quién habló? Karen Hill, profe. Hola, Karen. Excelente, súper bien tu respuesta, sí. Vamos. Karen, ¿nos ayudas con el siguiente también? ¿Puedes leer? Vale. Un paciente con acidosis metabólica pH 7,1, un potasio de 8. El paciente está tratado con bicarbonato de sodio, insulina o glucosa, enbuterol en nebulización, estimulante beta adrenérgico. ¿Qué le hace al potasio plasmático y cómo lo hace? ¿Qué le hace el bicarbonato, verdad? Sí, ¿qué le hace? ¿Qué tiene nuestro paciente? Y va a tener hipercalemia. Tiene una hipercalemia muy marcada, ¿verdad? Súper bien. Y te pregunta cuáles son los mecanismos de los fármacos que le puso. Y la insulina y el bicarbonato no va a hacer que ingrese dentro de la célula. Claro. El bicarbonato alcaliniza el medio, ¿verdad? Entonces el potasio ingresa a la célula. Entonces disminuye el potasio plasmático y va a disminuir la hipercalemia, ¿sí? Después, ¿qué más? Si tenemos una hiperpotasemia, significa que todas son medidas para disminuir el potasio plasmático, ¿sí? ¿Y la insulina qué hacía? ¿A través de qué mecanismo lo metía el potasio a la célula? A través de la bomba sodio-potasio, ¿sí? La insulina estimula la bomba sodio-potasio y también este mismo mecanismo también tienen los beta-agonistas, que además de estimular los receptores beta-adrenérgicos tipo beta-2, generalmente, también estimulan la bomba sodio-potasio, ¿sí? ATPasa. Entonces, todos estos mecanismos actúan. Lo que pasa es que si nosotros tenemos un paciente con una hipercalemia muy marcada, si tiene una hipercalemia de 8, o sea, una situación de riesgo, así como le habla el profe, de riesgo de muerte, tiene riesgo vital, ¿sí? Las hipercalemias, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, los trastornos del sodio, se corrigen rápido. ¿Por qué? Porque tenemos una inestabilidad del potencial de membrana que nos puede llevar a que nuestro paciente pare, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia de pedir los electrolitos en pacientes, por ejemplo, con cuadros gastrointestinales o que te parece que están teniendo algún tipo de desequilibrio hidroelectrolítico. Hay que pedir electrolitos porque esto es un cuadro de riesgo vital. Entonces, lo que hacemos es no se pone una sola cosa a la vez, se hacen varias cosas que pueden actuar sinérgicamente a través de varios mecanismos para tratar de disminuir el potasio plasmático lo más rápido posible, ¿sí? Y evitar esa situación de riesgo vital. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces se hace todo a la vez, es como una bomba de tratamiento. ¿Pero por qué? Porque los efectos se suman y no es que algo actúe de manera demasiado marcada y podamos usar solamente una cosa, a no ser que tengamos diálisis a mano, pero rapidísimo, que es una situación que no ocurre en casi ningún lado, ni en primer mundo. También se inicia con un tratamiento farmacológico previo, ¿sí? Súper bien. Y ahora uno más. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos de esto? El de la izquierda arriba no es hiperpotasemia.
Sí, porque cuál es el nombre de eso que estás viendo? No era por la onda T. Las ondas T picudas. Perfecto, sí, ondas T picudas. ¿Eso es característico de cuál de los cuadros? Hiperpotasemia. Exacto. Y la de abajo, Sí, una hipopotasemia por la onda U, con la flechita amarilla. sí, súper bien. Y hay una plana, ¿qué es lo que la flecha que te está mostrando hacia abajo que te muestra? La onda T. Una onda T aplanada. Aplanamiento de la onda T. Exacto, súper bien, chicos. El cuadrito de la derecha les muestra lo que, para que tengan más esquematizado. Sí, súper bien. Y el cuadro de hipercalemia con una onda T picuda y el de arriba y el de abajo la hipocalemia con aplanamiento de la onda T y las ondas U. ¿Sí? Es súper importante que tengan esto en mente y también lo piensen cuando tengan pacientes que vengan con cuadros aparentemente cardíacos. También es importante pedir electrolitos porque puede estar tratándose de una inestabilidad, o sea, ya por algo que sea electrolítico y que puede solucionar a través de un tratamiento farmacológico que es como lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces eso, y hasta ahí llegamos hoy. Profe, ¿algo que quieras agregar, profe Walter? No, muy bien, está bien, espero que siempre las cuestiones de los electrolitos, potasio y todo eso genera una pequeña confusión, pero yo les recomiendo que ahora tomen el libro y lean y se va a hacer todo mucho más claro. Tengan péguense una hora o un poco menos y se van a ir sedimentando los conocimientos. Muy bien, muchas gracias. A vos, profe. Chicos, electrolitos y renal sobre todo es súper importante que estudien con sus apuntes de lo que fue fisiología, ¿sí? Siempre deberían hacerlo, pero en esta parte sobre todo es muy importante que desempolven sus apuntes de fisiología para que puedan comprender más rápido y mejor a lo que ya dieron, ¿sí? Y no se sientan tan perdidos porque todo eso, así como dice el profe, es muy confuso, ¿ok? Profe, gracias, muchas gracias. Chicos, nos vemos el jueves. Dale, hablamos Lorena, hasta luego a Vamos, todos. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profes.